Cumbre a la carta. Llega la data en crudo y la procesamos para vos. Muy bien, 8 de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina. Les decía que está muy bonita la mañana de Rivadavia y Entre Ríos, con el sol ya sobre los edificios, sin viento, cielo limpio. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más se puede pedir? Ministro, muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad, que como el sol pega en los edificios. Y lindo el entorno de trabajo. ¿Te das cuenta que esta ochava, que ha sido una característica de la radio, te da una sensación de claridad y transparencia, que no sé si la tenemos los periodistas, mi estimada Evangelina Cingoni, pero Sí, está muy lindo. por lo menos lo intentamos. 5 grados la temperatura a pesar de este sol radiante, pleno. ¿Está fresco afuera? No, está bien, es una buena temperatura. Estamos Agradable. acompañados del ministro de Salud, Martín Regueiro, a quien le agradecemos por estar acá con nosotros, por supuesto. Y bueno, empezar a hablar de cómo está trabajando en todo el sistema de salud de la provincia de Neuquén. Bien, un tema. Vamos a los bifes porque quiero optimizar el tiempo. Han lanzado la plataforma digital de historia clínica unificada. Algo novedoso. ¿Qué significa en términos comunes para el señor o la señora que nos están escuchando? Y en términos comunes y en términos no comunes, porque sin duda que es un paso, es un avance significativo en la gestión de los datos de salud. Pues imagínate que un paciente que está en el interior de la provincia se atiende en el centro de salud o en el hospital del Huecú, por ejemplo, le hace un diagnóstico, lo derivan a Neuquén, llega a Neuquén, el paciente tiene obra social instituto, se atiende en Raña, termina de atenderse en Raña y vuelve al Huecú para ser atendido. ¿Qué pasa? Habitualmente nos pasaba que lo que pasaba en Raña quedaba en Raña, lo que pasaba en salud pública quedaba en salud pública, entonces empezamos a compartir información. Te digo particularmente en Raña o en CEMIC, que son las dos clínicas que ya pusieron a disposición la información para poder cruzar lo que pasa en el público y en el privado. Entonces, esto lo que hace es te pone la historia clínica a vos, te la da a vos para que vos puedas acceder y que vos tengas toda la información, incluso, por ejemplo, los certificados médicos. O sea, que vos tengas hasta qué certificado médico presentaste, cómo fue, y tengas toda una trazabilidad de eso. O incluso, lo que hablábamos recién, lo que tiene que ver con medicamentos. Podemos saber hasta qué medicamentos recibiste en cada momento de la historia. Nosotros tenemos un sistema de historia clínica que se llama CIFAO. Ese sistema de farmacia hospitalaria, es un sistema que lo implementamos en toda la provincia. Lo hicimos que hoy toda la provincia, todos los insumos que ingresan en el sistema público de salud, nosotros sabemos de qué lote es, de qué proveedor es y qué medicamento es, y que a partir de eso se distribuye en distintos lugares. Incluso llegamos a ver hasta quién recibe el medicamento. O sea, sabemos con nombre y apellido, el lote determinado llegó a determinado paciente. Eso nos da una trazabilidad, digamos, para el... Exactamente. Para todo, control de stock, para ver que le llegue a los pacientes, si llega a haber alguna situación complicada, poder identificar rápidamente a cada paciente. Y que vos pensás que nosotros, a ver, lo que pasó con HBL Pharma, con esta droguería en muchas provincias de Argentina, tuvo un impacto muy significativo. Nosotros ya lo veníamos trabajando y está implementado el sistema, pero puso en valor lo que estábamos haciendo. Exacto. O sea que nos refuerza, un refuerzo positivo para decir, es por acá donde tenemos que ir. Vos pensás que hubo más de 100 fallecidos, es el doble de la cantidad de fallecidos que hubo en la tragedia de Once. O sea, nosotros hay veces que no lo tomamos en cuenta del impacto que tiene. Y pensaba pacientes que entraron a cirugías que no eran pacientes graves, porque en un momento estaban diciendo desde Nación que eran pacientes que eran graves. Sí, pero hay pacientes que no estaban graves, independientemente de eso. Entonces, este sistema de trazabilidad, que es un sistema que es de desarrollo, se desarrolló en el Hospital de San Martín de los Andes, un equipo súper formado, que nos permite saber en cada paciente, en cada situación, quién recibió cada medicación y entonces en términos nos ordena, nos permite avanzar, nos permite coordinar y nos permite también saber, mira, yo acá tenía... Le estoy mostrando a Mario, le estoy mostrando el día que se entregó, el documento del paciente, el paciente, de qué forma se admitió, remito, qué farmacia se entregó, qué producto es y la cantidad que se entregó. Entonces nosotros estamos trazando. Figura la droga y la marca.
la droga, la marca y a quién se lo entregamos y cuándo. Entonces, incluso hasta tenemos quién lo prescribió. Eso nos permite a nosotros ordenarnos y trazar producto a producto qué se entregó en cada lugar. Y obviamente lo que hace es mejoramos el control de stock porque sabemos qué entró y a dónde y sabemos dónde esté ese medicamento. Obviamente que estos cambios generan mucho ruido, generan mucha resistencia y bueno, y en eso también metemos no solamente medicamentos, sino productos médicos o productos biomédicos, que son todo lo que va alrededor del consumo. Por eso son avances que en esto de Mi Salud y en esto de digitalizar la información, nos permite tener, hasta hacer predicciones de consumo. Es qué es lo que vamos a comprar más adelante y saber de acuerdo a la fecha de vencimiento o hacer una redistribución. Y hay así a grandes rasgos, esto a mí me gustan mucho las cosas color, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el fármaco más utilizado? Siempre los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, ibuprofeno, diclofenac son los más utilizados, o dipirona son los más utilizados en términos generales, y hasta tenemos patrones de prescripción. A ver, es un poco a mí lo que me interesa, por eso lo digo con tanto énfasis, pero nosotros estudiamos distintas guardias de distintos hospitales, tienen patrones de prescripción distintos, o sea, utilizan distintos tipos de medicamentos. Entonces, también lo que hacemos es acomodamos a eso. Pero en términos generales siempre los antiinflamatorios no esteroideos, y encima hay una cosa que también se asocia, que vos pensás que PAMI, al bajar la cobertura de algunos medicamentos, como omeprazol, como ibuprofeno, o al sacarse el remediar, claro, bien digo, que era un plan de nación que tenía que ver con medicamentos en el primer nivel de atención, al sacarlos de venta libre, todo eso lo aporta el Estado provincial. Entonces, la gente sigue haciendo uso del sistema público de salud, lo que pasa es que lo que cambió es el financiador. Capaz que no se dan cuenta, pero termina siendo la provincia que financia. Martín, hace un tiempo, creo que en el primer gobierno de Gutiérrez, se inició con una huella del bebé recién nacido, se sacaba los datos y es como que entraba en el sistema de salud pública y a lo largo de la vida se puede seguir la historia de ese paciente, ¿no? O sea, la cantidad de datos con que cuenta la salud pública es impresionante. Sí, nosotros tenemos datos datos que nos permiten a nosotros tomar decisiones a partir de distintos puntos. Lo que nosotros hacemos es miramos la información, porque a veces la información está y se vuelve solamente un dato. Tal cual. Entonces, una celda nada más. Y nosotros tratamos de sacar la información que nos permita definir políticas. Nos pasó cuando planteamos el Plan Provincial de Salud, que utilizamos la información de eso. Nosotros hicimos un estudio de qué fallecía la gente. Nosotros consideramos una cosa que se llama años de vida potencialmente perdidos, que se llama BPP, que en eso nos deja saber una muerte temprana. O sea, se espera que yo fallezca a los 74 años y fallezco a los 30 y esa diferencia de años a nosotros nos marca un impacto diferente. Cuando nosotros estudiamos eso, vimos y analizamos región por región. Vimos qué pasaba en distintas partes de la provincia. Y nos pasó, por ejemplo, que en Vaca Muerta teníamos que la principal causa de muerte en mujeres eran enfermedades oncológicas y la principal causa de enfermedades oncológicas era el cáncer de mama. Y cuando nosotros vemos también el otro lado, que es el equipamiento, es qué proveemos nosotros para que eso baje, no tenemos ningún mamógrafo dentro del subsector público en la región de Vaca Muerta. Entonces, a nosotros nos planteó, son las luces rojas que a nosotros nos plantea, decía, a ver, ¿por qué pongo un mamógrafo en Anielo? ¿Por qué inauguramos un mamógrafo en Anielo? Porque damos respuesta a eso. Claro. No es una cuestión de que un intendente me levanta la mano y me dice, yo quiero un mamógrafo o quiero lo que sea. Entonces, no, nosotros lo planteamos a partir de la estadística que tenemos, la epidemiología, y a partir de eso vamos adaptando las respuestas sanitarias. Sobre ese tema justo te quería preguntar, porque estábamos hablando de tratamientos, de trabajo territorial, ¿cómo es el desarrollo que están haciendo de las políticas de prevención? Digo, porque cada territorio debe tener su propia naturaleza de conflicto para trabajar en prevención. Recién hablabas, por ejemplo, del tema del cáncer de mama en la región de Anielo. Me imagino que hay otros territorios con otras problemáticas que están atendiendo con programas de prevención. Sí, nosotros, el sistema de salud de Neuquén históricamente se centró en la atención primaria de la salud con una fuerte impronta, o sea, con un fuerte desarrollo de lo que tiene que ver con campañas de prevención. Durante muchos años el Estado Nacional era el que priorizaba eso y le daba mayor urgencia o le daba en el orden de prioridades, planteaba que era lo más importante hacer prevención.
Nos pasó que en el 2023, por ejemplo, HPV, que es cáncer de cuello de útero, ¿sí? Que es una enfermedad muy frecuente en mujeres, ese screening, ese diagnóstico temprano para hacer un tratamiento oportuno, se hace con un test que es de HPV, que es la detección del virus del papiloma humano, o con el PAP. ¿Qué pasó? En el 23 dejaron de mandar el test de HPV, lo último que se compró fue lo que mandó Nación en ese momento, y después nosotros entramos en un periodo de vacío porque Nación decía que iba a mandar y no mandó. Entonces, un poco cuando nosotros priorizamos, a ver, para Nación no es importante el diagnóstico o el screening de cáncer de cuello, para nosotros sí. Por eso es que invertimos tanto en eso. Por eso es que para nosotros es prioritario el cáncer de cuello uterino y lo tenemos como una estrategia, como una línea de cuidado, ¿sí? Independientemente de lo que hace Nación. Cuando vos ves los números de cómo Nación se corre del financiamiento de las distintas líneas de cuidado, por acción o por omisión, nos plantean que para ellos no tiene que ver la prioridad que nosotros planteamos. Nosotros hacemos un análisis epidemiológico y a partir de eso decimos, bueno, estos son los 15 problemas que son los más importantes. ¿Son los únicos? No. Son los que para nosotros son más urgentes. Bien, te quería preguntar, en función de toda esta cantidad de datos que tienen y que existen en muchos lugares, enfermedades que son como regionales o territoriales, ¿nosotros tenemos alguna tipicidad de enfermedades que tengan que ver con las actividades, qué sé yo, los químicos que se utilizan en la fruta, por ejemplo, o algún otro tipo de, bueno, donde hay venteo de gas, qué sé yo, hay algunas condiciones fijas que te permitan decir, bueno, tenemos este tipo de enfermedades por esto? Mira, todavía no lo tenemos, no lo tenemos determinado, no encontramos un patrón. El uso de plaguicidas, sí. Bueno, en el caso de los transformadores que se utilizaban PCB en Sierra Grande se moría gente. Sí, lo que pasa es que haya coexistencia no significa que haya causalidad. O sea, que haya un evento, que exista algo en el mismo momento que pase, no significa que es porque uno está ahí. ¿Sí? No sé, digo, si aparece una persona con cáncer de pulmón en Anielo, no quiere decir que tiene que ver con la industria. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil la relación causal. Claro. Por eso los estudios epidemiológicos y que de cuando uno hace una búsqueda de causas y de etiología, de vinculación, ni lo pensamos a tal fin. O sea, nosotros hacemos análisis epidemiológicos, son descriptivos, o sea, lo que hacemos es tomamos la información y la analizamos, pero cuando uno está hablando de eso hay que hacer otro tipo de metodología de investigación que hoy no lo planteamos. Nosotros nos pasó que nos estamos tratando de llegar al punto de inicio. O sea, cuando nosotros asumimos no teníamos insumos de ningún tipo. El otro día en la presentación de Mi Salud contábamos que en esto estábamos implementando el sistema de trazabilidad de medicamentos y decía, bueno, este sistema lo implementamos nosotros, pero es verdad que antes no había medicamentos. Entonces, no había que trazar. Entonces, hoy nos pasa que, como tenemos que trazar, tenemos otras características. Y nos pasa que vamos siguiendo, donde aumentó la cantidad de procedimientos, por ejemplo, nos encontramos frente a quiebres de stock por uso, no quiebres de stock por falta de envío. Entonces, como aumentó la cantidad de cirugías, por ejemplo, nos falta una sutura X y de esa manera nos lleva a nosotros a salir a comprar o salir a agilizar. Y nos pasa que hay veces que es tan rápido la producción, es tan rápido la dinámica, que hay veces que realmente nos supera. Encima somos un sistema que hoy el 71% de la población hace uso del sistema público de salud. O sea, de 710.000 habitantes, 503.000 hicieron en el último año, tuvieron interacción con el sistema público de salud. En ese sentido, escucho la cantidad de cosas que hacen desde el Ministerio, digo, son muchos frentes para atender y hay uno que no es menor, porque en la provincia de Neuquén lo que vemos es que el crecimiento poblacional permanente. ¿Cómo trabajan el tema de la infraestructura también? Mira, hay datos que son muy, muy fuertes. La nación creció intercensal 14,4%. La provincia de Neuquén creció un 28,9%, o sea, el doble que Nación. Hay regiones como la región de los lagos que creció un 34% intercensal, que es muchísimo, o sea, es 3 veces más, igual que Vaca Muerta, que creció casi un 38%, o sea, 3 veces más que Nación. Y la región de Anielo creció 68%. O sea, realmente es muy difícil. Es muy difícil cómo crece y cómo uno va acompañando eso, claro. Y va acompañando y que obviamente nunca estamos a la altura porque siempre aumenta la demanda. O sea, estamos en ese momento
Y también nos pasa que en muchos lugares el subsector público, no hay subsector privado en algunas localidades, o no tiene internación. Nos pasa en Anielo, por ejemplo, que justo decía recién, que el único que tiene internación es el hospital. En Chosmalal lo mismo, o sea, localidades grandes y en muchos lugares del interior. Entonces, nosotros vamos creciendo y vamos creciendo y el crecimiento es muy rápido. O sea, nosotros en lo que va de la gestión ya inauguramos 4.000 metros de obra. Y tenemos en obra 21.000 metros. No solamente que pagamos lo que habían inaugurado antes, sino que encima estamos generando un montón de obras. Vos pensás que desde el 2007 al 2023 se hicieron algo más de 30.000 metros cuadrados. Y nosotros tenemos en obra ya, entre lo terminado y lo que está en obra, tenemos 29.000 metros. O sea, es mucho lo que estamos haciendo en muy poco tiempo, pero bueno, es verdad que no lo ves de un día para otro. En este cambio de paradigma que implementó el gobierno nacional, ¿en dónde quedó el Norpatagónico, el hospital gigante que estaba ahí en el parque industrial, en la meseta? ¿Se paralizó la obra? ¿Se sigue con recursos propios? ¿Qué están haciendo? Mira, nosotros tenemos hoy que resolver con urgencia Valentina Norte Rural y Parque Industrial en la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Entonces, el Norpatagónico son 2 centros de salud de cerca de 600 metros cuadrados. Son más o menos 2.200 millones de pesos de inversión. El Norpatagónico son 44.000 metros cuadrados. Entonces, yo lo que te pregunto es, si hoy yo priorizo el Norpatagónico, no puedo construir el de Valentina Norte Rural y el del Parque Industrial, que son centros de salud que son súper importantes, sí, que tenemos que hacer, que estamos en el momento, estamos en recta final para sacar la licitación, conseguimos el terreno. Vos imaginate que tenés que conseguir un terreno de esas características, que tenga servicios, que tenga, bueno, todo para poder hacer un centro de salud, no es que de un día para otro, y trabajamos para eso con un diseño especial, bueno. Entonces, ¿el Norpatagónico lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Pero el tema es que tenemos que repensarlo para la epidemiología local. Estamos pensando en una primera etapa de algo así como 6.500 metros cuadrados, que son para quirófanos ambulatorios, para respuesta, claro, a esa parte, y después vamos a ir por el resto. Pero vos pensás que el Norpatagónico, por ejemplo, no tenía servicio de diálisis. Y entonces, a ver, ¿cómo no? Y nosotros hoy estamos próximos a abrir licitación del servicio de nefro del Castro, porque está al 100%. Entonces, fue pensado de otra manera, con una mirada muy puesta en Buenos Aires, con desarrollo de arquitectos de Buenos Aires y de La Plata, que entiendo que tuvieron muy buena voluntad, pero no daba respuesta a lo que nosotros necesitábamos. A la realidad local. Y es como que yo te compre un Audi para andar en una calle a tierra. Entonces vos decís, bárbaro, es divino. Bueno, yo lo puedo aceptar igual. Lo aceptás, bueno, perfecto. Pero no sé si paría vaca muerta, por ejemplo. Claro. Pero bueno, si evidentemente vos tenés para hacer el camino de Cortaderas, como está hoy, te doy un Audi, y quizás llegues a Chosmalal, ¿sí? Pero evidentemente... Bueno, por eso, pero entonces, cuando vos me digas, che, ahora dame la plata para comprar las cubiertas, y no, mirá, hasta acá llegamos. Entonces, claro, bueno, eso te quería preguntar, porque vos hablás de metros cubiertos, está, bueno, lo que van a hacer, pero a eso después hay que agregarle lo otro, ¿no? Que es la parte, claro, de recursos humanos y profesionales, ¿no? Para nosotros, el recurso humano no solamente que es prioritario, sino que encima generar recurso humano nuevo para hacer recambio y que hacer un crecimiento vegetativo del recurso humano para dar respuesta lleva mucho tiempo. Y no es una cosa de un día para otro, son políticas que vamos empezando. Nosotros, una de las políticas que planteamos como prioritaria, que fueron de las 5 leyes que presentamos en marzo del año pasado, al inicio de gestión, estaba la ley de residencias. La ley de residencias es una ley que fue súper resistida, que nos tiraron piedra de todos lados y que hoy, no soy mi vieja diciendo, viste que tenía razón, pero más o menos. Parecido. Pero que nos pasó que hoy aumentamos la cantidad de inscriptos en las residencias y la cantidad de cupos que estamos cubriendo históricos. Entonces, en el 23 llegamos a un 43% de cobertura de cupo. ¿Qué quiero decir? Que de cada 2 cargos que había, uno se ocupaba y el otro no, porque no le interesaba. Hoy tenemos un 71% de cobertura y después del escándalo que hubo en Nación con los exámenes de residencia, otro escándalo más, con ese escándalo que hubo, generó que muchos residentes dijeran, me voy a Neuquén. Nosotros ya tenemos un examen provincial que viene funcionando hace tiempo
Y esto, obviamente, también es verdad que ganan 3 veces más que en otras provincias, pero sobre todo que en el Garrahan. Entonces, eso nos plantea a nosotros en una condición diferente. Pero eso, ¿qué pasa con el residente? Son egresados, terminan su carrera de grado y después hacen una formación de posgrado. Cuando hacen esa formación de posgrado, lo que terminan haciendo es, hacen una residencia, que es de un título de especialista, digamos, que nos permite, sobre todo, que cubran lugares en toda la provincia. Hoy el 95% de los egresados van a ocupar cargos en distintas partes de la provincia. Y eso le da un beneficio y un crecimiento, obviamente, a la provincia para dar respuesta al sistema sanitario. Y si no se quieren quedar en el sistema público y van al privado, también nos sirve, porque no es una cuestión de que la gente se atiende solamente en el subsector público. Nosotros tenemos que el instituto tiene 220.000 afiliados. Entonces, esa población hace uso también de un sistema de salud que está en el sistema subsector privado, aunque 125.000 afiliados de instituto se atienden en el sector público, o sea, el 25%, pero eso también a nosotros nos da la ventaja o la posibilidad de fortalecer lo que es el recupero, que es lo que nosotros le cobramos a las obras sociales por las prácticas que se hicieron. Entonces esa plata vuelve a la provincia para reinvertir, por ejemplo, en equipamiento, comprar vehículos. O sea, en San Martín de los Andes ya 3 camionetas compramos con fondos de recupero, o muchas obras que se hacen en distintas partes de la provincia. En el Castro hemos hecho un montón, en el Heller hemos hecho un montón, que son con el tomógrafo nuevo del Heller. O sea, encima nos pasó eso, no teníamos equipamiento. Entonces hubo que hacer una renovación del equipamiento. Compramos un tomógrafo nuevo en el Heller, y eso todo eso se fue con fondos de recupero. Son 400 millones de pesos. En la mística neuquina siempre se habló del plan de salud, el famoso plan de salud de la década del 70, lo que era el sistema de salud, orgullo, así como también de planeamiento. En Neuquén siempre se habló, en el resto de las provincias. Yo soy de afuera, o sea que yo he visto también desde afuera cómo se ha hablado y cómo se generó. Ahora, de allí al cuarto subsuelo en que lo encontraron, pasaron nada más que 40 años. Hay una parte de la mística que a mí me parece muy interesante. Me lo dijo una compañera del norte de Neuquino, Celia, la directora, me dice, tenemos que entender que además de la mística hay una cuestión de realidad, que nosotros tenemos que llevarlo. Más allá de la mística que está vigente, hay una cuestión de realidad. Y Biglietti dice una canción, cuando los utópicos salgan del prólogo, y creo que en eso tenemos que salir de ese lugar para decir, pensar en algo que no vamos a alcanzar nunca y pensar cuestiones reales. Concretables. Concretables y a corto plazo, porque si no, creo que las grandes gestiones salen de los pequeños logros. Creo que tenemos que pensar, bueno, vamos paso a paso, vamos a ir haciendo, y entendiendo que el sistema de salud, o sea, pensar en volver al sistema de salud de los 70, y sería creo que ilógico, porque la medicina cambió, porque la complejidad de los niveles cambiaron, porque Sí, la gente cambió también. Y aprovecho ahora, y me meto más en la actualidad. Cambió, pero también cambió la visión de los actores. Es decir, vemos lo que es los monstruosos fondos que se manejan y los negocios que hay alrededor de todo eso, ¿no? Es decir, vos estás sentado arriba de una bomba, la manejás bien, la conducís, la llevás. Te sale mal, salís eyectado. Pero estamos viendo el negocio de la medicina privada, de los equipos, de los estudios inventados, de la cesárea, todas cosas que salen, son públicas, no estoy haciendo acusaciones a nadie. Cada vez hay más cesáreas porque es una intervención quirúrgica. Han cambiado muchas cosas y se ve otra cara de la medicina como industria. Sí, pero yo no creo que sea, o sea, yo entiendo lo que vos decís de la mercantilización de la salud, lo entiendo, lo respeto, pero por otro lado también se han logrado indicadores y logramos disminuir mortalidad, logramos mejorar calidad de vida, mejorar la expectativa de vida, y muchas cosas que van asociadas que tienen mejoras. Yo creo que obviamente que hay que pensar esa cuestión de la mercantilización de la salud, pero por otro lado también tenemos que ver que hay una parte que se vea beneficiada. Hoy hay enfermedades que se volvieron crónicas. ¿Qué te quiero decir? Con que antes la persona tenía ese diagnóstico y fallecía, y hoy se genera una respuesta. Creo que en eso, y que no lo va a financiar el privado, el único que lo va a financiar es el Estado. Entonces, tenemos que ver a ver cómo hacemos para desarrollarnos como provincia, y cómo hacemos para desarrollar y para dar respuestas en distintos lugares,
Y ahí creo que el rol también interviene el rol de las universidades, donde nos suman contenido, nos suman valor, y no solamente nos suman recursos humanos, porque no son escuelitas que sacan recursos humanos, sino que son lugares donde se genera conocimiento, se genera contenido, y a nosotros nos permite ir trazando líneas, ir priorizando y pensar con esto que me preguntabas recién del impacto del medio ambiente en patologías. Y bueno, para eso tiene que estar la universidad. Yo soy un organismo que lo que hace, soy parte del ejecutivo. Obviamente que financiamos incluso proyectos de investigación, pero nunca de esas características. Y ni sabemos tampoco. Entonces, organismos como el CONICET que pueden hacerlo, me parece que en eso me parece interesante sumarlo Joaquín Perrén para esto, sí, bueno, a ver cómo podemos hacer para no solamente desarrollarlo, sino acompañarlo para que eso ocurra. Quería hacerte una pregunta más quizás a nivel personal, porque primero que hablas todo en lo colectivo, ¿no? Nosotros como un equipo de trabajo. Entonces digo, el Martín, funcionario, el responsable de un ministerio tan sensible como es el Ministerio de Salud, después de haber transitado casi 2 años de gestión, ¿cómo evaluás, cómo te sentís vos estando al frente de ese ministerio y qué desafíos te quedan por delante? Recién escuchaba lo que decías de la ley de residencia, decir, bueno, acá tengo un porotito en mi bingo, digamos, ¿no? ¿Qué otras cosas te parece que fueron hito y qué cosas te parece que faltan y cómo lo llevas vos? El desgaste es muchísimo y el tiempo que uno dedica a esto es mucho, y encima el gestor principal, que es Rolo, que es la cabeza de esto, el nivel de exigencia que tiene sobre nosotros es muy alta. Quiere todo ya, quiere todo ordenado, es muy metódico. Recién me traía mi señora para acá y en eso que hablamos de eso, de que lo metódico que es, diferencia de otras personas con las que he trabajado, que tiene una forma de ser muy ordenada, que a mí me sirve, porque soy obsesivo, entonces me sirve, y creo que con esos operativos de CIS, yo creo que nosotros plantear un plan de salud, tener un plan, marca una diferencia. Porque vos lo ves, nos está pasando que ahora nos están invitando en un montón de lugares, de cursos, a exponer qué es lo que estamos haciendo, porque muchas provincias no tienen un plan. O sea, siguen gestionando, pero no con planificación. Entonces, la idea nuestra es decir, a ver, cuando termine la gestión, cuando me saquen de la gestión, mirá, esto fue lo que nosotros buscamos hacer. Puede ser que mal o bien, pero aunque sea, planteamos un punto de inicio y que creo que las cosas empiezan por el principio, no es una cuestión demagógica, sino que en serio creo que hay que empezar escalón a escalón para poder hacer un desarrollo y con metas claras y a corto plazo. No estoy diciendo que vamos a dar vuelta o... A ver, obviamente que es importante la cirugía intrauterina que se hizo la semana pasada en el Castro. Obviamente que es importante. Pero la gente también tiene necesidades en la calle. Una cirugía fetal que se hizo el otro día. Es la segunda que se hace en la historia del sistema de salud. Capaz que son hitos para la complejidad o para esto. Y sin duda habla de un sistema que hicieron el diagnóstico en el hospital de Plotier y que se agilizó y se intervino, se le pagó un profesional que viniera acá, que haga el procedimiento y después genera capacidad instalada. Yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos, y tener un norte no es poco. Un este, dirían los mapuches, creo que en eso tener un para dónde ir no es poco y ordena y también tranquiliza a los que están en el equipo. Por eso digo nosotros. ¿Pensaste que te ibas a dedicar a la función pública? Y a mí me interesa mucho la gestión y vengo trabajando en gestión hace muchos años. Trabajé en el subsector público, subsector privado y en el ministerio trabajé muchos años hasta que tuve algunas diferencias con gestiones anteriores y me eyecté. Pero sí, me interesa. Yo vengo de la geriatría, yo hice residencia en geriatría y me parece que en eso tenemos que pensar el que viene después y en otras cuestiones ir avanzando. Y en esa lógica de... O sea que sos un producto en parte del sector público también. Obvio. El sistema público de salud. Obvio. Sí. Yo en el 2010 me vine acá a trabajar, a hacer clínica en el Heller. O sea, no es que trabajé un montón de años en el Heller y nada. Y también trabajé en gestión en el ministerio. Y si te planteas en términos... Formado en la universidad pública. También en la experiencia en el sistema público. ¿Pensás en algún momento de... Bueno, ahí estaba diciendo, podés ser conferencista, de aquí en más con toda tu experiencia, pero en devolver al sistema parte de lo que el sistema te dio. Y que esto es un poco hacerlo. Cuando a mí me ofrecieron quedarme a cargo del ministerio, yo lo hablé con mis hijas, yo tengo 2 hijas chicas, y que les dije qué preferían, si que papá se comprometa o que las vaya a buscar a la escuela.
Y mi hija más grande me dijo, papá, comprometete. O sea, creo que es esto. Creo que comprometerse es no dormir, es tratar de ir corriendo las cosas desde atrás, y en esto, en el acompañar el nosotros. Y en la eso, pelea también, ¿no? Porque ¿cómo? tocaron muchos intereses cuando llegaron. Y sí, hay muchas veces que te hacen Sí, sí. te hacen folletos, te escrachan, qué sé yo, esto lo hacen, pero bueno, obviamente cuando uno le mete la mano en el bolsillo a alguien que está acostumbrado a que siempre fue igual, y algo que dice Julieta Gorrosa que es interesante, que es, no vinimos para que todo quede igual, entonces nosotros tenemos que cambiar la historia. Y para mí, yo una persona como yo, aunque sea como yo me veo, es difícil que sea un cargo de gestión con esa impronta, porque yo no vengo de una trayectoria de política partidaria, sí del compromiso y sí de la gestión, pero entonces en esto tenemos que cambiarlo. Y bueno, y daremos la vida en esto, y la estamos dejando. Nos pasa con muchos directores de hospitales, dice, la estamos dejando acá, y es la intención para dejar ese cambio y devolver lo que tiene que ver con la comunidad. Bueno, nos vamos. Gracias, Martín, por Muy todo este tiempo agradecido con por nosotros. este rato. Espero que hayamos llegado a mucha gente, porque es interesante que se sepa lo que se hace y que el sistema siempre tiene la puerta abierta. El sistema de salud, ¿no? Me refiero a eso, y cada día mejor, con la incorporación de tecnología para beneficio de los ciudadanos. Muchísimas gracias por este rato. No, gracias a ustedes, y bueno, sí, me sentí bien, Bueno, eso es importante. El único atentado que sufriste fue el mate. No estaba el tan mate. mal, no estaba tan mal, por favor. No, estaba El mate zafado, era un zafado. atentado. Te esperamos la próxima, hay mucho más Dale, para seguir gracias. charlando. Un placer. Bueno, Martín vamos Regueiro. a la tanda. Sí, después de hablar con Martín Regueiro, Ministro de Salud de la provincia de Neuquén, nosotros vamos a la tanda y volvemos. Dale.